Ser podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Este es el sonido de la carrera contrarreloj a la que se están enfrentando los equipos de rescate en Turquía. 48 horas después del terremoto, todavía hay miles de personas desaparecidas. Lo que acabamos de escuchar es el momento en el que los rescatistas encuentran a un niño pequeño atrapado entre los escombros. El niño solo podía asomar la cabeza a la espera de que llegasen las máquinas para auxiliarlo. Los voluntarios intentaban darle un poco de agua. 44 horas después de quedarse atrapado, el pequeño ya se está recuperando en el hospital. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Imágenes como esas son las que ha presenciado nuestro enviado especial al epicentro del terremoto. ¿Cómo han pasado la noche los supervivientes? Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángel. Por ejemplo, en esta localidad de Adiyaman, en la zona cero del terremoto, hay calles enteras que han desaparecido y los supervivientes pues pasan las horas a la intemperie, entre escombros y sucios por el polvo que levantan las casas que se han venido abajo. Pasan las horas en torno a hogueras improvisadas en la calle, necesarias para combatir las temperaturas bajo cero que se registran estos días en esta zona de Turquía, especialmente de madrugada. Otros se refugian en cafeterías o tenderetes de los parques como este en el que nos encontramos, en pleno centro de la ciudad. Aquí hasta ahora el día ha comenzado ya, los adultos preparan el desayuno y los más pequeños corretean como si nada pasara, curiosos por ver el trabajo de los rescatadores internacionales que se han venido a echar una mano. Estamos hablando de familias enteras sin casa, la intemperie. Ahora esperan que el estado de emergencia decretado por Erdogan sirva para darles cobijo en un invierno especialmente frío. Volveremos a Turquía en los próximos minutos. Pablo, gracias. Hasta ahora. Hogueras en las calles en Turquía. En Siria la fotografía es muy parecida. Así celebraban esta madrugada el momento en el que los cascos blancos lograban rescatar a una bebé. Entre las ruinas, entre los dos países, hay en este momento más de 8.200 muertos, casi 40.000 heridos. Además, toda esa región sigue en alerta porque no se descartan nuevos derrumbes, Bayo. Sí, las réplicas son constantes. Ha habido cerca de un centenar en los últimos 2 días, a pesar de lo cual las tareas de búsqueda y rescate entre los edificios desplomados no cesan. El presidente turco se felicitaba ayer porque, al menos entre tanto dolor, se ha podido rescatar de entre los escombros a más de 8.000 personas. Erdogan, que tiene previsto visitar las zonas más afectadas del sur de Turquía, decretaba ayer el estado de emergencia en 10 provincias del sureste, lo que permitirá a su gobierno disponer de todos los recursos públicos y privados para atender esta emergencia. Mientras tanto, sobre el terreno, la situación es aún más complicada en Siria. El cálculo de la dimensión de la tragedia nos lo da, que ha habido fallecidos en la ciudad de Hama, a 250 kilómetros del epicentro. En Siria se contabilizan hasta ahora solamente en la región controlada por los rebeldes en Idlib más de 1.200 fallecidos. Seguiremos actualizando la información a lo largo de la mañana. Esta sigue siendo una de las noticias del día, pero la crónica internacional de este miércoles también empieza marcada por el discurso sobre el Estado de la Unión que ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos en Washington. El primero que hace desde que los demócratas perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Not anymore. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars. Not anymore. Esa frase nunca más ha sido la que más ha repetido Biden en su discurso, y ese ha sido el tono contundente contra las grandes fortunas, en especial contra las empresas farmacéuticas y contra los impuestos que pagan los multimillonarios que, decía Biden, no pueden pagar menos que un profesor o un bombero. Ante los abucheos de los republicanos y las ovaciones de los demócratas, Biden se ha comprometido a garantizar un sistema de salud asequible para todos los estadounidenses y a blindar los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de los afroamericanos. Siguiendo el discurso desde el Congreso ha estado nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, un discurso en el que el presidente Biden ha puesto hincapié en sus logros y objetivos sociales, lo que se puede leer como un guiño para una posible reelección en 2024. Ha destacado el nivel de desempleo, el más bajo en los últimos 50 años, y ha prometido luchar para mejorar la vida de los americanos, mejorando el sistema sanitario, imponiendo, por ejemplo, un tope al precio de la insulina o con más impuestos para ricos y farmacéuticas. Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars. Entre sus propuestas, restablecer el derecho al aborto, acabar con la crisis de opioides, pero sobre todo una reforma del control de armas y del sistema policial, para evitar que se repitan casos como el de Tyre Nichols, el joven que murió apalizado por 5 policías. Join us tonight are the parents of Tyre Nichols. Welcome.
padres de Nichols, por cierto, han seguido el discurso desde el Congreso como invitados de honor. Aquí en España, la tensión que ha generado dentro del Gobierno la rectificación de la ley del solo sí es sí va a llegar hoy al Congreso de los Diputados. Va a seguir siendo el gran asunto. A las 9 hay sesión de control, la escucharemos en directo y ahí el Ejecutivo se va a tener que enfrentar a las preguntas de la oposición en medio de la polémica que sucedió a las declaraciones de la ministra de Justicia aquí en Hoy por Hoy, cuando defendió la reforma que ha presentado el PSOE para volver a subir las penas. Pilar Llop dijo que el consentimiento seguía en el centro de la norma, pero que solo con una herida la víctima ya podría probar que hubo violencia en la agresión sexual. Estamos en serio riesgo de volver al Código Penal de la manada, al de la violencia y la intimidación, y mi función es garantizar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal. Esta fue la respuesta que dio la ministra de Igualdad, Irene Montero. El presidente del Gobierno defiende la ley, pero... Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados. Y me quedo corto. Y fuera de esta polémica está el fin de la mascarilla en el transporte público. Hoy es el día. En cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado va a ser oficial. Después de casi 3 años ya no vamos a tener que usar la mascarilla ni en el metro, ni en los autobuses, los trenes, los aviones, pero sí seguirá siendo obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias. Es miércoles, es 8 de febrero. La disputa que hay dentro del Gobierno por la reforma de la Ley de Libertad Sexual y sobre todo el enfrentamiento público entre los miembros del Gobierno de coalición está afectando especialmente a las víctimas de las agresiones sexuales. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Las víctimas le piden al Ejecutivo que piense primero en ellas y en lo que han vivido antes de manifestar sus discrepancias en público, porque muchas todavía, dicen, siguen recibiendo atención psicológica. Precisamente con una víctima que fue violada por su padre ha hablado nuestra compañera Mariola Lourido. Víctimas como Ana Cuartas, violada por su padre durante 14 años, dicen basta ya ante la pelea en el Gobierno por la ley del solo sí es sí. Que lo único que hacen es aprovecharse de los errores de los unos y de los otros para ganar votos. Y con las víctimas no se juega. Ya va siendo hora que hagan algo ya y que se dejen de pelearse como en un patio de colegio. Y siente dolor e indignación ante la rebaja de penas y excarcelaciones. Me parece una tomadura de pelo. Y lo que han hecho es revictimizar a las víctimas. Y esto es violencia política hacia nosotras. No se pueden imaginar el daño que están haciendo. Su padre, en la cárcel con una condena de 8 años, pidió en noviembre la revisión para salir en libertad. La audiencia de Oviedo se la denegó, pero Ana volvió a revivir un infierno que le ha dejado secuelas de por vida. Esta mañana escucharemos en la sesión de control al Gobierno las críticas de la oposición por esta polémica, sobre todo las del Partido Popular. Desde Génova 13 dicen que ellos siguen dispuestos a apoyar la reforma que quiere hacer el PSOE, pero a su vez dan por hecho que los socialistas no van a querer contar con ellos. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. En Génova dicen estar dispuestos a respaldar la reforma del PSOE, pero añaden que antes de dar su sí definitivo esperarán a ver las enmiendas que se plantean, porque no descartan que Sánchez y sus socios lleguen finalmente a un acuerdo. De lo que está seguro el PP es de que el PSOE no tiene ninguna intención de llegar a ningún pacto con Feijóo y que por ello Sánchez buscará un acuerdo con Podemos, aunque ahora las posiciones estén enfrentadas. Mientras tanto, no ocultan los populares su satisfacción por lo que llaman el espectáculo de la izquierda. Siguen discutiendo y sigue el espectáculo de vodevil, de enfrentamientos entre una parte del Gobierno con otra parte del Gobierno. Hoy es la ministra de Justicia contra el Ministerio de Igualdad y no sabemos qué piensa la vicepresidenta Yolanda Díaz porque todavía no se ha pronunciado. Hablaba así Cuca Gamarra. El PP no prevé una ruptura del Gobierno y en ningún caso, dicen, antes de la convocatoria de municipales y autonómicas. Un hombre ha fallecido esta noche en Alacuas, en Valencia, cuando intentaba huir de la Policía Nacional a través de la terraza de una vivienda. Los agentes se presentaron en la zona porque habían recibido la alerta de un posible caso de violencia machista. Radio Valencia. Ana Talens, buen día. Buen día. Sobre las 9:30 de la noche de ayer, una mujer llamaba a la policía porque su expareja la estaba agrediendo en su casa. Cuando fueron los agentes, el hombre de 43 años trató de escapar saltando de terraza en terraza hasta que le falló un pie y se cayó al vacío, falleciendo en el acto. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia. Y se está complicando la situación judicial de la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrans, de Junts. El informático al que ella presuntamente adjudicó contratos a dedo está ultimando ya un pacto con la Fiscalía que puede dificultar la defensa de Borràs en el juicio que empieza este viernes contra ella y contra este
informático amigo suyo. Los dos están acusados de haber fraccionado contratos en la Institución de las Letras Catalanas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Este informático amigo de Borràs conseguiría con este pacto con la Fiscalía una rebaja de la pena para él. Las negociaciones aún no están del todo cerradas, pero ponen a la presidenta de Junts per Catalunya contra las cuerdas. La Fiscalía pide para Borràs y para su amigo, Isaías Herrero, 6 años de cárcel por trocear más de 300.000 euros en 18 contratos a la Institución de las Letras Catalanas para esquivar el concurso público y adjudicarlos directamente a este informático. Si su socio confiesa, romperá la línea de defensa que Borràs ha mantenido hasta ahora, es decir, que todos los contratos serán correctos y que el juicio responde a una persecución contra el independentismo. Y se ha tenido que esperar horas, incluso días, para que le atiendan en las oficinas de la Seguridad Social. Lo que le vamos a contar ahora le interesa. La Dirección General de la Seguridad Social ha dado instrucciones para ajustar el tiempo que un funcionario dedica a atender a los ciudadanos. El objetivo es evitar el colapso en las oficinas. La idea es reducir el tiempo de atención por persona para así poder tramitar las solicitudes de más usuarios a lo largo del día y evitar situaciones como la de Tamara, una madre con la que hemos hablado en la SER y que nos ha contado cómo se ha dilatado el proceso para renovar la prestación por minusvalía de su hijo, precisamente por la falta de personal para atender su caso. Es una información de Elsa Llorente. Tamara sale de una oficina de la Seguridad Social desesperada porque no cobra la prestación de minusvalía de su hijo. No llega la minusvalía, no se me paga, la paga del nene, ¿qué hacemos? La señora muy simpática de adentro, es que no hay personal. De 14 mesas, 2 mesas. Y esta es la queja de todas las personas que salen de la oficina. Hay mucha gente esperando, pero atiende muy poca gente. He intentado pedir cita por internet y está imposible. Pues no dice nada, que está todo saturado y que no hay cita previa y punto. El Ministerio de Seguridad Social asegura que están intentando recuperar una plantilla que se redujo en un 23% en la anterior crisis, pero de momento la recomendación es recortar el tiempo de atención. Araldo trabaja en una oficina en Sevilla. Una persona que viene a jubilarse, una persona que viene a exponer la problemática del ingreso mínimo vital para que se le explique correctamente. Es decir, toda esa atención no puede depender de 10 minutos, un cuarto de hora de atención. Los sindicatos aseguran que la negociación está atascada dentro del Gobierno. Martín Lanzas, de UGT. El Ministerio está limitado por Hacienda y Función Pública, que según nos trasladan es la que no les deja tomar las medidas que son necesarias. El Ministerio de Seguridad Social ha ofertado 1.800 plazas nuevas, pero los sindicatos aseguran que harían falta 5 veces más. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos vamos a Galicia. Ricardo Rodríguez, bon dia. Bon dia, Àngels. Y a Valencia, la Comunidad Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talens. Ana, bon día. Bon día, Àngels. Vamos buscando noticias del ámbito local de estas dos comunidades esta mañana. Y en la Comunidad Valenciana, Ana, resulta que no pasa nada por ir desnudo por la calle. No pasa nada. Así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha anulado las sanciones que la Delegación de Gobierno le había impuesto a un joven de 26 años que iba desnudo por la calle en la localidad valenciana de Aldaya. El joven recurrió porque consideraba que le amparaba el derecho a la libertad ideológica, y aunque el tribunal le dice que no, también admite que en ese municipio no existe ninguna ordenanza específica que prohíba este comportamiento, así que hay un vacío legal que beneficia al chico. Según el tribunal, simplemente se limitaba a permanecer o circular desnudo a distintas horas en 2 calles diferentes de Aldaya, sin ninguna circunstancia en su conducta que supusiera alteración de la seguridad ciudadana, la tranquilidad o el orden público, precisa el tribunal. El chico acumula ya una veintena de sanciones por ir desnudo, y precisamente para asistir a uno de los juicios que tenía el pasado mes de septiembre se presentaba desnudo, como su madre le trajo al mundo, solo con el calzado, su madre no le trajo al mundo con zapatos, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, pero los policías no le dejaron entrar y tuvo que ponerse algo de ropa. Él dice que es legal y que le es más cómodo, pero le está costando bastante. Lleva pagados 3.000 euros en sanciones. Pues como todos los valencianos, Ana, se tomen al pie de la letra la sentencia. No lo creo. No lo creo porque ahora hace bastante fresquito. Yo tendré a Sastre bajo control, no os preocupéis. No, este chico tiene un buen abogado, en todo caso. Cuidado, Richie, con los implantes dentales. Y tanto, hay que tener cuidado, y si no, que se lo digan a esta vecina de Vigo. Le colocaron unas prótesis con tornillos de titanio y para ello fueron necesarias 3 visitas al dentista. Hasta aquí todo bien, pero entre la segunda y la tercera, eso no está del todo claro, la mujer aspiró un tornillo de 9 milímetros de longitud y 5,5 de diámetro. Ella no lo notó, tampoco los cirujanos, que completaron todo el proceso, así que se fue para casa con dientes nuevos y con un tornillo de más en su cuerpo, pero esto ella no lo sabía. Durante 8
8 meses. Esta mujer de 70 años sufrió diversos episodios de problemas en los bronquios con tos constantes. Uno de esos episodios requirió de hospitalización y ahí, en un TAC, descubrieron en el bronquio un cuerpo extraño, metálico. Así que le programaron una broncoscopia sin saber muy bien lo que se iban a encontrar allí dentro, y lo que había era ese tornillo de titanio. Se lo pudieron sacar sin grandes dificultades gracias a que era precisamente de titanio, que es un metal biocompatible con los tejidos humanos. Su caso se ha incorporado ya a la literatura científica porque no hay referencias de un caso así. O sea, vayan ustedes con cuidado con lo que aspiran, claro, ¿no? Porque, o sea, que es claro, con la boca claro, abierta. Fue en un momento de... Ya, bueno. Vayan con cuidado. No vayan desnudos por la calle. Bueno, pueden, pero no vayan desnudos por la calle. Vayan cuidado con los implantes dentales. Ana, Richie, hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy va de flamenco y de tecno. Esos son los dos elementos que le dan forma al último trabajo de Miguel Campello. La recomendación es de Dani de la Fuente. Hablar de Miguel Campello es hablar de aire, tierra, luna y sol, Leo, convertidos en canciones, emociones y sentimientos. Alguien lo escribiría, ¿no? Y le pondría así, que no sé ni lo que soy. Yo soy Miguel. A Miguel, músico, compositor, letrista, algunos le recordarán por la banda El Bicho, no lo veremos en el Benidorm Fest o similar. A mí es que me da pena cuando le dicen que no a la gente, ¿sabes? Pero ahora que ha ganado Blanca Paloma, recomendamos escuchar su último disco, Noche y Día. Recuerda, no olvides lo que te dije. Porque es un collage de flamenco con tecno, sintetizadores, trompetas, bajos distorsionados. Qué difícil bailar el silencio. Un trabajo terapéutico que nos ayuda a ser más felices, más fuertes, más libres. Estamos creando una censura nosotros mismos. Un canto a la alegría de vivir. Hicimos de lo nuestro una frontera. Cambiamos invierno por primavera. A hacer de este invierno una primavera. Para mí la pena es el nacimiento de la alegría, en verdad. No sé si lo de hoy es una recomendación o un reto, porque son 20 canciones, 20. Bueno, yo tengo una manera de trabajar que es no parar nunca. Pero con mensajes de crecimiento, de empoderamiento personal y con unos cuantos videoclips. Es difícil bailar el silencio. Recorriendo las calles de España. Tú puedes ver Aquí no hay quien viva y eso ya es España, ya está. Qué difícil que escuche tu España. Que lo escuchen y lo disfruten. Recuerdo aquella luz que me dejó brillar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.